Esta historia me ocurrió hace unos 20 años, cuando todavía estaba en segundo de secundaria. Mis tíos tenían un departamento de 3 pisos que siempre fue un poco extraño. No recuerdo que fuera un edificio particularmente viejo o de aspecto tenebroso. Pero en cuanto ponías un pie adentro, había algo en el aire que te decía que algo no estaba bien. Para dar un poco de contexto, el primer piso del departamento tenía la sala, el comedor, la cocina y la puerta trasera que daba a un pequeño patio. El segundo piso tenía el dormitorio principal, 2 habitaciones para invitados, un baño y un pequeño rincón para la lavadora y la secadora. El tercer piso era una sala de juegos con varias consolas de videojuegos antiguas como Atari Jaguar y Sega Genesis, con la colección de Star Trek de mi tío en una esquina y una puerta que te llevaba al entretecho. También tenía un sofá-cama para invitados. Esta información sobre la distribución es relevante para más adelante. De niño, visitamos el departamento muchas veces. Todo el edificio tenía un aura extraña, pero todo culminaba en el tercer piso. Al subir el último escalón al tercer piso, el aire simplemente cambiaba. En el segundo piso podías oír los sonidos de la familia visitando abajo y el tráfico de la calle. En el tercero, había un silencio sepulcral. El aire era pesado y denso. Ningún sonido penetraba allí, y siempre te quedaba la sensación de que te observaban o te vigilaban, casi como si estuvieras intruyendo. Siendo niños, mis primos y yo a menudo subíamos al tercer piso a jugar videojuegos. Sin embargo, nunca subíamos solos y nunca, jamás, subíamos de noche. Era uno de esos lugares que se sentía como si estuviera en un plano de existencia diferente, su propia dimensión de bolsillo de silencio y penumbra. Mi familia había visto y oído cosas en ese departamento en múltiples ocasiones. Era de conocimiento general que se podían oír pasos subiendo y bajando las escaleras por la noche. Veías figuras por el rabillo del ojo, las puertas se abrían y cerraban a pesar de estar cerradas con llave, los objetos se movían, ese tipo de cosas. Una mañana me desperté antes que los adultos y encontré un rastro de centavos desde el tercer piso hasta la cocina. Recuerdo que esto me inquietó un poco, pero no me asustó particularmente. Estaba más interesado en el dinero gratis y avaramente puse los centavos en una bolsa Ziploc para llevármelos a casa. Debido a que estos sucesos eran relativamente benignos, mi familia asumió que era el espíritu de mi difunto abuelo, que era un poco travieso en vida, vigilando la casa por la noche. Años después, en mi adolescencia, mi tío murió repentinamente, por lo que una gran cantidad de familiares cercanos llegaron al departamento para consolar a mi tía y asistir al funeral de mi tío. Como había tanta gente alojada en el departamento, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo fuimos relegados a dormir arriba, en el tercer piso. Me daba escalofríos, pero pensé, ¿qué tan malo podría ser? Vaya sorpresa que me esperaba. Llegó el día del funeral y todos asistimos al velorio, después del cual la familia se reunió afuera para consolar a mi tía, que sollozaba desconsoladamente por la pérdida de su esposo. Recuerdo que el sonido era un llanto desgarrador, un grito desgarrador de pura desesperación. Dolía escucharlo, así que rápidamente me retiré de la multitud de espectadores y fui a buscar a mis primos que estaban listos para irse. No sabía que todo el infierno estaba a punto de desatarse. Regresamos al departamento y todos lloraron y compartieron historias de mi tío. Después de un tiempo, todos nos cansamos y decidimos que era hora de dormir. Yo dormí en el sofá mientras mi mamá, mi papá y mi hermanita compartían un colchón inflable en el suelo, al pie del sofá. Lo que más recuerdo de esa noche fue el frío. Me desperté sobresaltado en medio de la noche, sin saber que me había despertado, solo para ser recibido por el frío más intenso y penetrante que he sentido en mi vida. Impregnaba todo el tercer piso, calando a través de mi ropa y hasta mi cuerpo. Me estremecí y me envolví más fuerte con la manta. Recuerdo que me sorprendió el frío, ya que el tercer piso solía ponerse incómodamente cálido. Me quedé allí temblando durante unos minutos y luego lo oí. El sonido que escuché es difícil de describir, pero probablemente se describe mejor como algo que intenta imitar los sollozos de mi tía de antes. Era una voz seca y áspera, que lloraba, se ahogaba y se lamentaba en un tono burlón. Y era muy fuerte. Es decir, ensordecedoramente fuerte.
Venía de la esquina más alejada de la habitación, junto a la puerta del entretecho. Me quedé paralizado de terror. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era algún tipo de entidad? Miré por encima del borde de mi manta y observé la oscuridad en la esquina de la habitación. Pero, por supuesto, no había nada allí. Mi madre, que había tenido experiencias pasadas con cosas paranormales, me había dicho una vez que si alguna vez me pasaba algo así de aterrador, lo ignorara y desaparecería. Así que eso es exactamente lo que intenté hacer. Cerré los ojos con fuerza y fingí estar dormido. Cuando eso no funcionó, intenté cubrirme la cabeza con el cojín del sofá para bloquear el sonido. Eso tampoco funcionó. El sonido seguía tan fuerte como antes, casi como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Permanecí así durante lo que parecieron minutos, pero probablemente solo fueron 45 segundos más o menos, cuando otro ruido captó mi atención, el crujido de las mantas. Miré por debajo de mis propias mantas para ver que mi madre se había incorporado en el colchón. Miró a izquierda y derecha con confusión, luego se levantó de un salto y corrió escaleras abajo hacia el segundo piso. Mi padre y mi hermana seguían profundamente dormidos. Esta siguiente parte es lo que mi mamá me contó después de que bajó las escaleras. Cuando mi mamá llegó al segundo piso, inmediatamente abrió el dormitorio principal pensando que mi tía estaba despierta y llorando. Pero no, estaba profundamente dormida. Mi mamá todavía podía oír los lamentos, así que revisó todas las demás habitaciones del segundo piso y todos estaban dormidos. Confundida, se paró al pie de las escaleras que subían al tercer piso y escuchó los lamentos. Mientras tanto, mi miedo había dado paso a la curiosidad, mirando cautelosamente hacia la esquina de donde venía el sonido. Me asomé por la barandilla y miré hacia el segundo piso, y pude ver la luz del pasillo abajo, y mamá parecía desconcertada al pie de las escaleras. ¿Mamá? Casi salta del susto. Su cabeza se levantó de golpe para mirarme. ¿Estás buscando el sonido de los lamentos? Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. ¿Tú también lo oíste? Asentí con la cabeza. ¿Pero por qué nadie más se despierta?, preguntó. Me encogí de hombros. Luego se alejó de mí y se dirigió hacia las escaleras que conducían al primer piso. Al doblar la esquina hacia el primer piso, se encontró de frente con mi primito. Tenía los ojos muy abiertos, lloraba y temblaba. Mi mamá le preguntó qué le pasaba, y él dijo que venía a buscarlo. Mi mamá empezó a preguntar qué venía a buscarlo cuando lo vio. Una sombra, humanoide, se acercaba a grandes zancadas por las escaleras hacia ellos, más negra que la oscuridad que la rodeaba. A medida que se acercaba, comenzó a transformarse, a crecer, y ahora medía 2,5 metros de altura, lanzándose por los escalones restantes, haciendo un sonido horrible a medida que se acercaba. Mi mamá agarró a mi primo y comenzó a correr escaleras arriba, con la sombra pisándole los talones. Esta cacofonía captó mi atención, y ahora ignorando por completo los lamentos en la habitación conmigo, estiré el cuello por encima de la barandilla para ver qué estaba pasando. Vi a mamá deslizándose por la esquina hacia las escaleras del tercer piso, una inundación de sombra y oscuridad llenando el pasillo detrás de ella. Mi primito gritaba y se aferraba a su cuello mientras corría, subiendo las escaleras de 2 en 2. Mamá, mamá, grité. Está justo detrás de ti. Ella obedeció y subió volando los últimos escalones hacia el tercer piso. Tan pronto como llegó al rellano, los lamentos cesaron por completo, cortados como si alguien hubiera desconectado un altavoz. Saltó al colchón inflable con mi primo y yo abandoné toda pretensión de madurez y me subí al colchón con ellos. Nos sentamos allí acurrucados, aterrorizados, mirando fijamente la oscuridad de la escalera. Pero no vino nada. Ni sombra. Ni lamentos. Nada. Fue entonces cuando empezaron los golpes. Subían y bajaban las escaleras, una y otra vez, haciendo vibrar los adornos de las paredes y los pisos. Nadie se despertó, y después de varios minutos de esto, los pasos llegaron al tercer piso y se detuvieron de golpe. La temperatura de la habitación comenzó a bajar inmediatamente. Mi mamá claramente ya había tenido suficiente. Empezó a despertar violentamente a mi papá. «Despierta», le gruñó.
Cuando mi papá se despertó, todo volvió a quedar en silencio. Estaba atontado y molesto y nos preguntó qué estábamos haciendo. Le explicamos lo que había pasado, y mi primo seguía llorando en los brazos de mi madre mientras nos miraba con escepticismo, pero escuchaba atentamente con nosotros cualquier sonido en la casa. No hubo más sonidos durante el resto de la noche, pero ninguno de nosotros durmió realmente después de eso. Por la mañana, mi primo, todavía visiblemente conmocionado, nos explicó lo que había pasado antes de que mamá lo encontrara. Dijo que escuchó una voz que lo llamaba desde abajo y pensó que su padre, mi difunto tío, había regresado de alguna manera. Era joven y no creo que entendiera la permanencia de la muerte, y cuando bajó a investigar, dijo que se topó con la sombra y que era demasiado grande para ser mi papá. No sé qué pasó exactamente esa noche. He leído sobre gente sombra, sobre genios, sobre demonios, pero nada se parece al ser que vimos esa noche. Si alguien tiene una buena respuesta o se ha encontrado con una entidad como esta, me encantaría escucharlo. Esto ocurrió justo después de que mi esposa y yo nos casáramos y nos mudáramos a Idaho. Acabábamos de instalarnos en nuestro nuevo departamento y nos estábamos acostumbrando a la rutina. Una noche estábamos acostados. Mi esposa, Ana, se había quedado dormida a mi lado, pero yo seguía despierto. A menudo me quedaba leyendo historietas hasta tarde, a veces durante horas, y esa noche no fue diferente. Creo que estaba leyendo un cómic del Hombre Araña. Nuestra cama estaba ubicada contra la pared donde estaba la puerta, así que tenía una vista clara de ella desde donde estaba acostado. Mientras leía, sentí una extraña sensación, como si me estuvieran observando. Al principio lo ignoré, pensando que era solo mi imaginación, pero luego, por el rabillo del ojo, vi algo que me hizo dar un vuelco el corazón. Allí, arriba del marco de la puerta, había lo que parecía ser una sombra negra mirándome. Parecía como si estuviera colgada boca abajo del techo de la sala, mirando directamente hacia nuestra habitación. Me recordaba a un murciélago colgado boca abajo, con la cabeza asomándose a la habitación. Parpadeé y me froté los ojos, convencido de que estaba alucinando. Pero cuando volví a mirar, seguía allí, su forma oscura e inconfundible. Siendo miope, no podía distinguir ningún detalle, pero podía notar que me estaba mirando. Sentía casi como si estuviera jugando a las escondidas, desapareciendo de la vista cuando me concentraba en ella, solo para reaparecer momentos después. La habitación se sentía más fría, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi respiración se volvió superficial y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentí esa sensación como si alguien me hubiera dejado caer una piedra caliente en el estómago, y me quedé mirándola en estado de shock, incapaz de moverme o apartar la vista. Mi mente corría, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. ¿Era un truco de la luz? ¿Un producto de mi imaginación? Sin embargo, después de unos momentos de asegurarme de que estaba lúcido, supe que era real. La forma en que se movía, la forma en que parecía consciente de mi presencia, me convenció de que no era una ilusión. Desesperadamente, me acerqué y sacudí a mi esposa, tratando de despertarla. «Ana, ¿despierta?» Ella empezó a moverse y la sombra lentamente levantó la cabeza y desapareció en la oscuridad de la sala. Mi esposa, adormilada, preguntó qué pasaba, pero pude notar que percibía el miedo en mi voz. Le expliqué lo que había visto, con la voz temblorosa. Estaba demasiado asustada para siquiera mirar ella misma. Pero no habría importado de todos modos, ya que cualquier entidad que fuera, ya había desaparecido. Sentía como si estuviera jugando conmigo. Nos quedamos allí, en la silenciosa oscuridad. Ninguno de los dos se sentía seguro. Recé una oración pidiendo paz, protección y fuerza, y lentamente mis nervios comenzaron a calmarse y finalmente logramos dormirnos, aunque fue una noche inquieta. Al día siguiente no perdí tiempo. Llamé a alguien para que bendijera nuestra casa, con la esperanza de librarla de cualquier presencia que nos hubiera visitado. Afortunadamente, nunca tuvimos más problemas después de eso. Pero incluso ahora, no puedo evitar preguntarme sobre esa noche. ¿Qué fue lo que vi?
Lo más aterrador es que sé que fue real. Y sé que sabía lo asustado que estaba. Viví en Carolina del Norte por 35 años, desde que tenía 5. Conocí a mi esposo aquí, y hemos criado a nuestra familia aquí por 22 años. Cuando nos mudamos a nuestra propia casa, llevábamos un año de casados, y yo estaba embarazada de nuestro primer hijo. Mi esposo salía a trabajar alrededor de las 5:30 de la madrugada. Es liniero, así que trabaja temprano, y yo me quedaba en cama hasta alrededor de las 8:30, tratando de evitar las náuseas matutinas. En mi cocina, las puertas de los gabinetes se abrían y cerraban. Cajas cuidadosamente cerradas con esa conocida técnica de esquina sobre esquina se abrían, y las cajas se movían como si las estuvieran vaciando y colocando las cosas en su lugar. Me levanté de la cama esperando encontrar a mi esposo, pero no había nadie. Ninguna caja fuera de lugar. Ningún contenido removido. Todo estaba como lo habíamos dejado la noche anterior. Pensé que tal vez estaba cansada o loca, aunque sabía que estaba despierta porque tenía náuseas y esperaba que se pasaran pronto. Adelantemos unos 4 años, y ya tenemos 2 hijos, la niña que esperábamos cuando nos mudamos y un niño que nos sorprendió solo 14 meses después de la primera. Todos están dormidos. Son alrededor de las 4 de la madrugada y me despierta el sonido de mis hijos de casi 3 y 4 años cantando en voz baja en la sala. Estoy acostada en mi habitación escuchando y pensando, es demasiado temprano para empezar el día. Estoy tan cansada. Pero cuando tienes pequeños, el día empieza cuando ellos empiezan. Así que me quedo unos minutos más negociando conmigo misma para que tal vez se vuelvan a dormir, acepto mi destino y voy al baño. Me pongo mi bata. Y, ojo, no han dejado de cantar desde que me desperté. Camino por mi habitación, al pasar por la cocina, el canto se detiene de inmediato. Al entrar en mi sala vacía, no veo a nadie. Eso fue extraño. Así que reviso a los niños en su habitación, y están profundamente dormidos. Miro a mi alrededor, y todo está en su lugar. El televisor no está encendido, no hay radio sonando, solo silencio. Regreso a la cama, no hay razón para perder un sueño precioso cuando es tan difícil de conseguir con los pequeños. Y como pueden imaginar, estos eventos me dejaron profundamente asustada. Cuando tenía 7 años, mi familia, compuesta por mis 2 hermanos mayores de 13 y 15 años y mi madre, nos mudamos. Nos cambiamos a una calle construida sobre una antigua vía de tranvía de alrededor de 1900. Las casas en sí eran bastante nuevas, cuando nos mudamos, solo tenían unos 15 años. Todas las propiedades tienen un jardín trasero dividido por una cerca de madera de 1 metro de altura. Cada jardín comparte una pared trasera de concreto de unos 2 metros que separa las propiedades del parque local. Y prometo que toda esta información es relevante. De niño, me entretenía solo. La diferencia de edad con mis hermanos era suficiente para que me dejaran fuera de sus cosas, y mis padres se habían divorciado recientemente. Invertía mi tiempo creando juegos y actuando escenas imaginarias. Era común encontrarme jugando solo en el jardín trasero. Teníamos conejos como mascotas que vivían en una conejera pegada a la pared trasera que mencioné antes. Siendo el niño curioso que era, me gustaba pararme en la conejera y mirar por encima de la pared hacia el parque, observando a la gente. Recuerdo que era una noche cálida. El sol se estaba poniendo un poco más tarde de lo habitual, pero por la forma en que la luz del día se presenta en mi memoria, deben haber sido alrededor de las 7 de la tarde. Estaba en el jardín, observando a la gente desde mi punto de vista en la conejera, cuando sentí la repentina necesidad de mirar por encima de mi hombro derecho. Por la distribución de mi casa, la cocina está en la parte trasera, y para entrar, abría la puerta y atravesaba la cocina. La casa de mis vecinos estaba a mi derecha al mirar hacia atrás. Así que miré por encima de mi hombro derecho y la puerta trasera de mis vecinos estaba abierta.
No había luces encendidas, estaba oscuro en la sala y no podía distinguir nada, pero sabía que tenían un sofá orientado hacia afuera, justo donde yo miraba. Fue entonces cuando vi 2 puntos rojos, separados y sin cambiar la distancia entre sí, flotando en medio de esa habitación oscura. Recuerdo haber entrecerrado los ojos, tratando de entender lo que veía, y les juro que esos 2 puntos se movieron en un arco suave hacia la derecha y hacia arriba, como si fueran los ojos de algún tipo de rostro que se levantaba del sofá. A medida que se movían, parecían acercarse un poco a la puerta y pude distinguir una silueta oscura. Me asusté y corrí adentro, hasta el frente de la casa donde estaba nuestra sala, para contarle a mi mamá. Ella me aseguró que no era nada y volví a salir. Subí de nuevo a la conejera y miré inmediatamente hacia atrás. La figura con ojos rojos estaba ahora de pie en la puerta de su casa, mirando hacia el jardín. Me negué a volver a salir y esta vez no regresé al jardín. Durante años olvidé esta experiencia, pero siempre le he tenido miedo a la oscuridad y odio especialmente mirar por las ventanas de noche, sobre todo en el jardín trasero. Algo me trajo el recuerdo hace unos años y cada vez que hablo de ello me dan ganas de llorar porque me asustó mucho. Todavía recuerdo cada maldito detalle de esa noche y me pregunto qué fue. Mis vecinos todavía viven allí y tengo demasiado miedo de preguntarles si experimentaron algo o si hay una explicación para lo que vi. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.